Hola, buenas tardes a todos. Vamos a dar unos minutitos para que se sumen todos los asistentes y enseguida comenzamos. Gracias. Listo, si les parece bien, vamos a comenzar por respeto a todos los que se unieron. ¿Ya? Buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí el día de hoy. Yo soy Luz María Villegas y a nombre de FinTech México les damos la más cordial bienvenida. Agradecemos también a Data Warden por la organización de este webinar titulado Explorando el futuro financiero, cómo Open Banking y la regulación de APIs están cambiando la forma en que interactuamos con los servicios bancarios. En esta sesión se ofrecerá una discusión detallada sobre cómo la banca abierta y la regulación de las APIs están transformando la industria financiera y la forma en que las personas interactúan con los servicios bancarios. Para todos aquellos que no conozcan Data Warden, les platico que es una organización con un alto nivel de especialización en ciberseguridad, que con un equipo de expertos ampliamente experimentados apoya a sus clientes a lograr una adecuada gestión del riesgo tecnológico. Quiero también dar la bienvenida a nuestros speakers, expertos de Data Warden y de Imperva, y les platico sobre ellos. Tiber Anglin es director de arquitectura tecnológica en Data Warden. Cuenta con más de 10 años de experiencia profesional en las industrias de telecomunicaciones, tecnologías de la información y servicios de comercio electrónico. Ha colaborado también en la gestión, implementación y diseño de arquitecturas de soluciones tecnológicas en entornos críticos en diversas empresas del sector financiero, seguros, retail, comercio electrónico y telecomunicaciones. Es egresado de la Universidad Autónoma de Querétaro como ingeniero en computación y tiene diversas certificaciones como auditor líder ISO 20000, Scrum Master, entre otras. También contaremos con la participación de Carlos Olvera, Senior Security Engineer en Imperva desde 2016. Desde entonces, Carlos se ha caracterizado por gestionar y aplicar sus altas habilidades técnicas en soluciones relacionadas con la ciberseguridad, como Network Security y Firewalls, con el objetivo de resolver los retos tecnológicos de los clientes. Tiene más de 22 años de experiencia trabajando en el sector tecnológico, desempeñándose en diferentes áreas como Network Security, Firewalls, telecomunicaciones, IP y Data Center, entre otros. Su objetivo es siempre estar actualizado, por lo que tiene decenas de certificaciones oficiales emitidas por los fabricantes como Barracuda sobre la industria para afrontar los desafíos empresariales. Carlos es egresado de la Universidad La Salle en México como ingeniero en cibernética y sistemas computacionales. Así que sin más preámbulo, les doy la palabra a los expertos y espero que sea una sesión muy productiva para todos ustedes. Adelante. Muchas gracias, Luz María. Muchas gracias también, antes que nada, Asociación FinTech México por el espacio y por permitirnos presentar estos temas de
interés con todos los miembros. Y bueno, sin más, les voy a presentar mi pantalla para abordar los temas que platicamos previamente. Denme un segundito. Listo, confírmeme por favor si ya ven por ahí la pantalla. Sí, la vemos. Buenísimo, buenísimo. Muchas gracias. Bueno, pues nuevamente muchas gracias. Carlos Olvera y un servidor. A continuación vamos a estar hablando un poquito, ¿no?, acerca del futuro financiero, qué es Open Banking, qué son las APIs, cómo protegerlas, cómo esto converge con este entorno de regulación que estamos viviendo. Y bueno, esta es la agenda que vamos a estar abordando, ¿no? Primero vamos a explicar brevemente qué son las APIs. Posteriormente vamos a comentar cuál es el impacto de las APIs en la actualidad, ¿no? El contexto tecnológico, qué es Open Banking también. Posteriormente estaremos abordando un poquito acerca de cuál es el futuro y las tendencias, ¿no?, que se ven para las APIs y particularmente aplicados al sector fintech. Eventualmente revisaremos las regulaciones hoy aplicadas a las APIs, particularmente aquí en México. Y posteriormente estaremos viendo de manera muy puntual algunas estrategias en torno a la protección de las APIs y el cumplimiento también, ¿no? Y para finalizar, estaremos viendo una demo donde estaremos abordando cómo proteger las APIs basado en este contexto, ¿no?, que platicamos de tendencias y a la vez también regulación, ¿no? Ok, bueno, comenzando, ¿qué es una API, no? Para ponerlo en términos muy prácticos, vamos a utilizar una analogía muy simple, ¿no? Supongamos que estamos en algún restaurante, ¿no?, el que ustedes gusten. Vemos la carta de este restaurante, ¿no? Elegimos un platillo y una vez que elegimos este platillo, hacemos ese pedido, ¿no?, de ese platillo al mesero, ¿no? En este caso, este platillo que nosotros ordenamos no lo pedimos a la cocina, no lo pedimos al chef, lo hacemos justo al mesero, ¿no? Entonces, en ese sentido, el mesero es nuestra API, ¿no? Es esa interfaz con la que nosotros interactuamos y la cual recibe nuestra solicitud, la analiza, ¿no? Y posteriormente la entrega directamente a la cocina, ¿no?, o al chef, ¿no? Una vez que está nuestro platillo, recibe este platillo, ¿no?, y no lo entrega, ¿no? Y para esto nosotros en ningún momento interactuamos con la cocina, ¿no? O con el mesero, ¿no? Y bueno, esto en la mayoría de los restaurantes, ¿no? Entonces, en ese sentido y bajo ese contexto, así es como funcionan hoy las APIs en la actualidad, ¿no? Son esa interfaz que procesan, bueno, más bien que reciben las solicitudes directamente, ya sea de usuarios o incluso de otras aplicaciones, y la envían posteriormente a los servidores u aplicaciones que procesan estas solicitudes, ¿no? Ahora, hablando un poquito del impacto de las APIs en la actualidad, este es un ejemplo personal. Esta es una aplicación que yo usaba, ¿no?, por ahí del 2013, hace 10 años. Y esto lo pongo para también comentar, ¿no? Y ejemplificar que esto tampoco es algo nuevo, ¿no? Si bien ha tenido un boom y ahorita vamos a hablar un poquito al respecto, pero bueno, esto ya lleva varios años existiendo, ¿no? Entonces, esto que vemos acá del lado izquierdo es una aplicación para organizar finanzas personales, ¿no? Se llama Toshon, de hecho. Entonces, esta aplicación, insisto, ¿no? En 2013, ¿no? Yo la utilizaba, ¿no? Y detrás de esta aplicación se comunicaba con el banco, ¿no?, que yo utilizaba en ese momento y podía identificar el tipo de cargos, cobros, ¿no? Abonos, ¿no?, que yo hacía y esto organizarlo, ¿no?, y en categorías, ¿no?, de tal manera que pudiera tener visibilidad de cuáles eran esos ingresos, ¿no?, y egresos dentro de mis finanzas personales, ¿no? Y para esto, evidentemente, esta aplicación se conectaba con este banco
a través de APIs, ¿no? Hoy esta aplicación hace exactamente lo mismo, ¿no? A lo mejor con algunas funcionalidades extras, pero como pueden ver del lado derecho, interactúa con varios bancos o entidades financieras en México y en todo el mundo, ¿no? Entonces, lo que hoy estamos viviendo en torno a las APIs no es nuevo, no obstante, debido al impacto y al contexto que estamos viviendo de transformación digital, ¿no? El contexto post-pandémico, la masificación de los servicios a través de experiencias digitales, pues evidentemente ha hecho que hoy exista en el mercado muchas opciones de herramientas que al final del día detrás utilizan APIs para poder ofrecer al usuario final diferentes servicios. Perdón, estaba viendo por ahí el chat a ver si había alguna pregunta. Entonces, es el contexto que estamos hoy viviendo en la actualidad en torno a las APIs, ¿no? Ahora, eventualmente, también hablando un poquito más con relación a qué es Open Banking, hoy podemos decir que en cuanto a Open Banking, vamos a hacer una analogía ahí al respecto. Anteriormente, los bancos como fungían, eran los dueños, ¿no? También tenían APIs propietarias, ¿no? Aplicaciones propietarias, ¿no? Y los usuarios finales al final del día interactúan con estos bancos a través de esas APIs o de esas aplicaciones propias de los bancos, ¿no? Sin embargo, ¿qué es lo que estamos viendo ahora, ¿no? Que tiene que ver con esta tendencia, ¿no? De Open Banking. Hoy justamente esa oferta de servicios se ha diversificado y se ha diversificado también porque justo hay proveedores o terceros, ¿no? En el juego, en donde estos terceros, justamente, ¿no? A través de APIs, pueden hacer uso de esa información de estos bancos y proveer servicios adicionales o una gama más amplia de servicios a los usuarios finales, ¿no? Entonces, hoy la comunicación ya no es tan vertical, por decirlo de algún modo. Hoy la comunicación hacia los bancos está diversificada, derivado justo, ¿no? de estos jugadores que cada vez más están en el mercado interactuando con o por medio, ¿no? del uso de APIs para justamente, ¿no? Diversificar la oferta financiera, ¿no? Entonces, en ese sentido, esto es lo que es Open Banking, ¿no? Algo que también hay que mencionar, que el tema de Open Banking es algo que cada vez más países están adoptando. Evidentemente conlleva ciertos retos y por ende justamente surgen las regulaciones, ¿no? al respecto. Entonces, esto es justamente, ¿no? lo que es Open Banking. Ahora, en cuanto a tendencias, tenemos por un lado el tema de las APIs, ¿no? Tenemos también, por otro lado, ¿no? El tema de Open Banking. Esto ha abierto que existan hoy tendencias y eventualmente vayan madurando cada vez más en el mercado otro tipo de tendencias que vayan surgiendo, ¿no? Una de ellas es justamente Open Banking, ¿no? Que ya lo platicamos, en donde cada vez más vamos a comenzar a ver que estos bancos tradicionales pueden conectarse con terceros para diversificar esta oferta, ¿no? de servicios al usuario final. Otra tendencia que cada vez más va a cobrar relevancia es con relación a las finanzas en bebidas, ¿no? ¿Qué significa esto? Que los servicios financieros pueden ser usados dentro de un framework o una plataforma, de tal manera que los usuarios no tengan que estar cambiando entre múltiples plataformas para hacer uso de estos servicios financieros. Esto, si bien todavía tiene que madurar un poquito más, pero es parte de las tendencias que vamos a comenzar a ver cada vez más, ¿no? Otra tendencia que también está cobrando relevancia, ¿no?
es todo lo que tiene que ver con SaaS, ¿no? Incluso BaaS, ¿no? Que se le llama, ya sea el famoso Software as a Service o incluso el Banking as a Service, que al final del día, el caso de uso, ¿no? Más común con esto es que las organizaciones pueden pagar a través de aplicaciones en la modalidad as a service, sin la necesidad de instalar componentes o infraestructura específica para ofrecer o llevar a cabo estos servicios, ¿no? Eh, Esto se puede combinar también con el uso de diferentes plataformas bancarias como servicio, ¿no? Es decir, ya el usuario va a tener el poder de utilizar estas plataformas as a service sin ser a lo mejor directamente un usuario, ¿no? De estos bancos, ¿no? Por ejemplo. Otra tendencia que va a tomar cada vez más relevancia tiene que ver con el uso de blockchain, ¿no? Eh, Esto evidentemente ya tiene también cierto tiempo en el mercado, ¿no? Se ha intensificado también, ¿no? Por el uso, ¿no? De criptomonedas, pero también otra de los potenciales, podríamos decir, de esta tendencia y de esta tecnología per se, es que se puede reducir el uso de intermediarios o broker dentro de las operaciones financieras, ¿no? Y por ende, esto pues tiene un impacto, ¿no? En la reducción de costos asociados, ¿no? A este tipo de operaciones. Esta es otra tendencia que eventualmente vamos a ver que cada vez más cobran relevancia en el mercado. Otra tendencia que vamos a comenzar a ver tiene que ver con el Internet de las cosas. Si bien esto también ya tiene cierto tiempo en el mercado, ¿no? Pero aplicándolo al mundo financiero, incluso a las fintech, lo que podemos hacer con el Internet de las cosas o con este tipo de equipos que están conectados al final de Internet, eh, por ende no su nombre de Internet de las cosas, es que a través de estos equipos podemos almacenar datos, podemos incluso analizarnos sin la interacción humana y eventualmente toda esta información, toda esta data, aplicarla a productos financieros. Esto es algo que también se va a volver muy relevante y cada vez más va a tomar relevancia en el mercado. También, y finalmente, y todos hemos escuchado hablar, ¿no? De la inteligencia artificial, que igual esto es algo que ahora recién, en tiempos recientes, ha tomado una relevancia muy importante y que tiene diversos usos o modos de emplear la inteligencia artificial, pero bueno, bajo este contexto o a este respecto, esta tendencia se puede aplicar al sector financiero y uno de los mayores usos puede ser la detección de patrones financieros e incluso detección y prevención de riesgos, ¿no? Entonces, también esta tecnología eventualmente va a estar viéndose cada vez más en el mercado, ¿no? Entonces, todo esto, insisto, no es parte, ¿no? Porque hay todavía más tendencias, ¿no? Que vamos a estar viendo, pero al final del día, el común denominador de todas estas tendencias son las APIs, ¿no? Para justamente que se puedan dar o se puedan utilizar estas tecnologías, uno requiere APIs, ¿no? Entonces, en ese sentido, justamente, y derivado de todo este crecimiento exponencial del uso de las APIs, pues eso representa varios challenge al respecto, ¿no? Y justamente derivado de esto es que nace la necesidad de tener regulaciones para asegurar el funcionamiento óptimo y el uso correcto, adecuado, ¿no? Y la protección a los usuarios que van a estar utilizando todo este tipo de servicios, ¿no? Entonces, en ese sentido, hoy hay regulaciones en torno no solamente a las fintech, ¿no? Sino particularmente poniendo énfasis en el uso de las APIs, ¿no? Esto es algo que no solamente está pasando en México, ¿no? Está pasando en Europa, está pasando en Estados Unidos, ¿no? Pero aplicándolo al contexto, ¿no? Local, ¿no? Al contexto no, nacional. Aquí en México tenemos la ley
muy comúnmente denominada como ley Fintech. Y en esta ley Fintech, justamente se establece que las entidades financieras están obligadas a establecer interfaces de programación, llámese APIs, de aplicaciones informáticas estandarizadas que posibiliten la conectividad y acceso de otras, interfaces, ¿no? Y ahora, ¿quiénes son estas instituciones o entidades, perdón, financieras? Bueno, estas entidades básicamente son instituciones de crédito, ya sea banca múltiple o banca de desarrollo, sociedades financieras de objeto múltiple reguladas o no reguladas, sociedades financieras populares, sociedades financieras comunitarias, sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, instituciones del mercado de valores, entidades financieras que actúen como fiduciarias en fideicomisos o que otorguen crédito, préstamo o financiamiento al público, uniones de crédito y bueno, al final de instituciones también de tecnología financiera, ¿no? Entonces, este ecosistema de entidades financieras, particularmente, ¿no? En el artículo 76 de esta ley, de hecho, aquí abajo ponemos la liga, ¿no? Y ahorita la compartiremos en el chat, viene detallado todo el contexto de lo que se requiere para estar en cumplimiento y justamente pues asegurar este tipo de operaciones, ¿no? En ese sentido, hay componentes clave en los que hay que poner foco para entender muy bien cómo aplica esta ley y qué podemos hacer justamente para estar en cumplimiento, ¿no? La infraestructura, ¿qué es bajo este contexto de esta ley? Pues es básicamente, podríamos resumirlo como todo, ¿no? Donde se procesan estas operaciones, pero bueno, específicamente hablamos de los equipos de cómputo, instalaciones de procesamiento de datos y comunicaciones, equipos y redes de comunicaciones, sistemas operativos, bases de datos, aplicaciones y sistemas, ¿no? Resaltamos bases de datos y aplicaciones. Ahorita particularmente nos vamos a enfocar mucho en las aplicaciones, particularmente en las APIs, porque es justo y me voy a permitir regresarme un poquito. Ya lo mencionábamos, ¿no? A través de estas APIs es que se van a estar desencadenando todo este tipo de tendencias y es justamente, incluso no podemos verlo como un habilitador para que cada vez más se puedan estar creando y diversificando servicios, ¿no? Para los usuarios finales. Entonces, en ese sentido, justamente, pues las APIs, ya lo hemos mencionado, juegan un papel clave, ¿no? Ahora, también los proveedores de datos y los solicitantes de datos juegan un papel primordial, ¿no? ¿Quiénes son los proveedores de datos? Pues básicamente entidades financieras o instituciones financieras, sociedades autorizadas por la CNBV para operar con modelos novedosos y transmisores de dinero, ¿no? Y por el lado de los solicitantes de datos, también, ¿no? Instituciones financieras, entidades financieras, sociedades autorizadas para operar con modelos novedosos, transmisores de dinero y terceros especializados en tecnología de la información. Otra cosa que también es importante mencionar tiene que ver con las sanciones, ¿no? Evidentemente está este marco legal, regulatorio que tenemos que cumplir y evidentemente también si uno no está alineado, ¿no? A este tipo de marcos regulatorios, pues las consecuencias, ¿no? Que pueden llegar a presentarse, ¿no? En ese sentido, aquí pusimos dos puntos claves, ¿no? Dentro de esta ley, dentro de este artículo, que básicamente son los siguientes, ¿no? Las entidades financieras y las instituciones financieras de tecnología financiera al final del día que no implementen APIs con el fin de compartir información financiera con entidades autorizadas, tendrán una multa desde 15,000 a 75,000 lumas, ¿no? Es decir, para ponerlo en blanco y negro, entre 1,443,300 pesos y 7,216,500 pesos, ¿no? O también multas que van desde el
las 30,000 a las 150,000 UMAS, ¿no? Entre 2,800,000 y 14,400,000 aproximadamente, ¿no? Esto por no cumplir los requisitos de seguridad y continuidad de la operación, ¿no? Entonces, y todo esto, pues al final del día surge, ¿no? Porque hoy, pues el impacto, ¿no? Ya no es el que pudiéramos tener hace 10 años, ¿no? Donde a lo mejor no era un tema tan común. Hoy sí puede haber impactos, considerables, ¿no? Tanto para las organizaciones como al final del día para los usuarios. Por ende, justo se hace imprescindible, perdón, tener este tipo de marcos normativos, ¿no? Entonces, eh, esto evidentemente representa ciertos retos en torno a las APIs y en torno al cumplimiento, ¿no? Que ahorita vamos a platicar al respecto, ¿no? No obstante, me gustaría aprovechar para hacer una breve encuesta, ¿no? Y tener un contexto, ¿no? De los participantes que tenemos aquí presentes, de cómo viven en sus organizaciones el contexto en torno a las APIs. Entonces, por ahí, mi estimada Stephanie, no sé si, perfecto, ¿no? Ya por ahí está la encuesta, si nos pueden apoyar a contestarla, ¿no? Y ahorita en unos momentos más revisamos los resultados. ¿Ok? Yo creo que damos unos 3 minutillos más, ¿no? Para contestarla. O no sé también si ahí de tu lado, amiga Stephanie, podamos ver el porcentaje de los que van contestando. Perfecto. 1 minuto más ahí para responder. Perfecto, perfecto. Parece que ya tenemos por ahí los resultados. Ok. Eh, bueno, la primera pregunta, ¿sabes si en tu organización usan APIs? Prácticamente el 88% respondió que sí, el 13% contestó que no sabe, ¿no? La pregunta 2, ¿tienes visibilidad de cuántas APIs hay en tu organización? Aquí tenemos un escenario ahí dividido, ¿eh? El 50% sí tiene visibilidad de cuántas APIs hay en su organización y el otro 50% evidentemente no lo tiene, ¿no? También preguntábamos, ¿cuántas APIs existen en tu organización? Más de 50, prácticamente el 50%, perdón, menos de 50, el 50%, ¿no? De 51 a 99, el otro 50%, y prácticamente nadie tiene menos de 100 APIs, ¿no? Que esto, insisto, yo he visto incluso algunas organizaciones que tienen más de 100 APIs, ¿no? Pero bueno, al menos del público aquí presente está dividida, ¿no? La perspectiva, ¿no?
Ok. Y bueno, en tu organización tienen APIs internas. Prácticamente el 75% respondió que sí, ¿no? El restante respondió que no. Y también preguntamos si en su organización tienen APIs expuestas, ¿no? Aquí tenemos una incongruencia, ¿no? Porque el 63% respondió que sí y el 38% respondió que no, ¿no? Pero bueno, estas preguntas las hicimos justo con la intención de entender un poquito, ¿no? Y contextualizar, justamente hay cierto porcentaje de organizaciones que a lo mejor no tienen esa visibilidad completa de las APIs dentro de su organización, ¿no? No obstante, y como lo veíamos hace unos slides, ¿no? Pues hoy prácticamente y por la naturaleza de las APIs, no solamente hablando del mundo fintech o el sector financiero, hoy tenemos APIs para lo que ustedes gusten y manden, ¿no? Y justamente ese uso de las APIs ha hecho que se pueda innovar, ¿no? Y potenciar la liberación de nuevos servicios, ¿no? O uso, ¿no? De funcionalidades en general, ¿no? De los servicios y aplicaciones que usemos al interior dentro de nuestras organizaciones. Y evidentemente aquí se vuelve importante el justamente poder tener esta visibilidad, ¿no? Dado que lo que no puedes ver no lo puedes proteger, ¿no? Entonces, hablando un poquito de las estrategias para la protección y el cumplimiento, también por ahí que queremos mencionar que esto ya también tiene cierto tiempo en el mercado, en la industria, en torno a la visibilidad de las brechas y los diferentes ataques a los que pueden estar sujetas las APIs, ¿no? Anteriormente, y yo creo que muchas personas acá lo conocen, ¿no? Estaba el famoso Top 10 de OWASP, ¿no? Enfocado a las aplicaciones que puede haber, perdón, a las vulnerabilidades y riesgos que pueden estar expuestas las aplicaciones web, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y justamente con este boom, ¿no? De las APIs, en 2019 se liberó un top 10 enfocado a seguridad en torno a las APIs, ¿no? Y aquí podemos ver que justamente, y esto está vigente, ¿no? Hoy todavía no ha salido una versión 2023, 2022 de este top 10, pero algunos riesgos relevantes justamente tienen que ver con autenticación laxa, o autenticación rota a nivel usuarios, ¿no? Exposición excesiva de datos, una falta en los recursos y podríamos definir como límites que se puede aplicar a la transaccionalidad que opera sobre las APIs, ¿no? Temas de autorización rota, ¿no? De acuerdo a los diferentes niveles de permisos o roles, ¿no? Que pueda haber. Asignación también por ahí masiva, ¿no? Temas de malas configuraciones, que incluso esto es algo muy común y que también ha tomado relevancia en torno a la nube. Temas de inyección, temas de manejo inadecuado, ¿no? De activos, ¿no? Y justamente también, o finalmente, temas de falta en el monitoreo y el registro de las operaciones que se aplican sobre las APIs, ¿no? Entonces, estos son algunos de los riesgos a los que pueden estar expuestas las APIs, ¿no? Hoy también son sonados muchos ataques que ha habido en torno justamente a la explotación de las APIs, ¿no? Hace unos años, ¿no? Ya prácticamente un par de años, hubo un ataque muy sonado, ¿no? Ustedes lo recordarán que tiene que ver pues, con una API de manera indirecta en torno al uso de esta librería, ¿no? Famosa for Shell, que utilizaban millones de aplicaciones, ¿no? Y justamente esto en combinación a una autenticación laxa, ocasionó que
infinidad de aplicaciones en el mercado se vieran impactadas, ¿no? Por esta vulnerabilidad, ¿no? Y este es un ejemplo de muchos que podemos mencionar, de los cuales son sujetas o están expuestas las APIs, ¿no? Y esto es algo que va a continuar, ¿no? Debido a la naturaleza de las mismas, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿qué podemos hacer para justo cubrir, por ejemplo, este top 10 de vulnerabilidades, riesgos, ¿no? Que se pueden presentar, brechas en las APIs? Bueno, nosotros como Data Warden, por ahí recomendamos algunas estrategias, ¿no? Evidentemente, para esto siempre es esencial no contar con la estrategia, ¿no? Y evidentemente, pues hacer el uso de tecnologías correctas que nos ayuden a impulsar este tipo de estrategias. En ese sentido, se vuelve sumamente importante, si no es que clave, contar justamente con un inventario de APIs, ¿no? Ya lo veíamos hace unos momentos en la encuesta. Hay organizaciones que no tienen toda esta visibilidad en torno a sus APIs, ¿no? No saben cuál es el espectro completo, ¿no? Que hay de APIs en su organización, y en el peor de los casos no saben siquiera si realmente hay APIs, ¿no? O también qué funciones tienen, ¿no? Si no son APIs internas, ¿no? Para uso de aplicaciones internos o con intercambio de información con terceros, o en el peor de los casos, si son APIs que están expuestas, ¿no? Y evidentemente eso puede exponenciar brechas en cuanto a la seguridad de la información de la organización y de los clientes de estas organizaciones. Entonces, punto número uno, justamente tener este inventario de APIs, ¿no? Dos, una vez que tenemos ubicado todo este inventario de APIs, es relevante poder identificar el uso de los datos sensibles que transaccionan a través de estas APIs, ¿no? Esto nos va a permitir priorizar qué APIs son a las que hay que ponerles mayor foco o mayor prioridad, ¿no? Porque pueden representar un riesgo mayor para la organización, ¿no? Entonces, posterior a hacer esto, se recomienda, ¿no? Justamente identificar cuál es el uso de los datos sensibles que pueden llegar a tener estas APIs, ¿no? Posteriormente, ya tenemos esta vista, ¿no? Ya tenemos priorizado, ¿no? Estas APIs. Posteriormente es recomendable no aplicar modelos de Zero Trust, ¿no? No solo en torno a la autenticación, ¿no? Que ya lo veíamos, es uno de los principales riesgos a los que están expuestas las APIs. También en torno a la infraestructura donde viven estas APIs, ¿no? Hoy Zero Trust es un concepto, ¿no? Que no solamente aplica a las APIs, sino es un concepto muy amplio que aplica a la infraestructura u organizaciones en general. Entonces, pues es recomendable, ¿no? Contar o aplicar este tipo de frameworks a la infraestructura donde viven estas APIs, y evidentemente ponerle foco a estas que pueden ser mayor, tener mayor criticidad, ¿no? Para las organizaciones. Eventualmente, o perdón, posteriormente, una vez que ya hemos aplicado estos dos modelos de Zero Trust, se vuelve también muy importante implementar modelos de observabilidad y monitoreo en torno a estas APIs, ¿no? Es decir, yo ya tengo cierta capa de seguridad, ¿no? Cierto ecosistema, ¿no? De seguridad en torno a estas APIs. Eventualmente, pues es también importante, ¿no? En caso de un incidente, pues poder justamente tener esta visibilidad, ¿no? Y esta observabilidad de qué es lo que está pasando con o a través de estas APIs, ¿no? Y finalmente, una vez que ya tengo conjuntados estos elementos, pues es importante justamente contar con una postura de seguridad, una capa de seguridad que proteja a las APIs, ¿no? Y evidentemente, pues podamos validar la efectividad de esta postura de seguridad, ¿no? Entonces, estas son parte de las estrategias, ¿no? Que recomendamos, que son esos relativamente quick wins, ¿no? Que nos pueden dar buenos resultados. No obstante, no es algo que esté escrito en piedra, ¿no? Evidentemente, esto requiere un análisis, ¿no? De la organización, del impacto que puede tener para cada organización. Y bueno, justamente en Data Warden podemos apoyarlos a desarrollar este y otro tipo de estrategias
que se adecúen a cada organización, ¿no? Entonces, hasta aquí, antes de pasar a la demo, no sé si hay alguna duda o pregunta. Por el momento no, amigo. Ok, va que va. De todas maneras, Gracias. cualquier duda o pregunta que vaya surgiendo, posterior a la demo también vamos a estar ahí resolviendo las dudas que pudieran surgir, ¿no? Entonces, si no hay más dudas, mi estimado Charlie, ¿no? Te cedo la palabra, ¿no? Para ver esta demo, ¿no? Nada más para ponerlo como contexto. En esta demo, ¿no? Justo lo que queremos mostrarles es cómo a través de la tecnología, pues se puede facilitar este cumplimiento y poder, por ende, ¿no? Facilitar la operación de las organizaciones, ¿no? Y pues acelerar este cumplimiento, ¿no? En torno a la ley. Adelante, amigo. Ya te quité el share, perdón. ¿Me escuchan? Sí, sí te escuchamos. Ok, muy Sí. bien. Buenas tardes a todos. Bueno, ya que son casi noches. Pues sí, pues Tiber lo resumió todo, toda la parte teórica, pero realmente la teoría y lo que estábamos buscando con las preguntas es algo muy simple. Nosotros sabemos que pues, a lo mejor saben cuántas APIs tienen, cuántas son internas y externas, pero lo más importante es cómo se usan. Probablemente ustedes digan, las sé proteger o a lo mejor las puedo proteger o tengo una idea de cómo van, pero cómo se está utilizando y qué contexto le podemos dar de seguridad es muy diferente a lo que realmente se puede palpar en este momento. Voy a tratar de ser breve. Nuestra propuesta de protección está muy basada en que nosotros les brindemos ese descubrimiento que ustedes no tienen. Pero nuestra postura de protección no es solamente de API. Si nos conocen, pues somos una empresa que protege aplicaciones como tal. Entonces, pues sí me escuchan bien, ¿verdad? Porque estoy recibiendo mensajes, no sé si sean de ustedes. No, se escucha bien, amigo, se escucha bien. Ok, ok, bueno. Entonces, esta es la parte visual de nuestra herramienta de API Security. Sí, esta vive sobre nuestra plataforma de nube. Obviamente la parte perimetral o la parte interna es muy similar y de hecho como una noticia buena es que, bueno, voy a adelantar a esto, que también ya en un futuro, dentro de poco, las vamos a poder gestionar ambas desde la misma consola. Entonces una parte de APIs o descubrimiento de APIs para que ustedes sepan lo que tienen, que ahora lo van a ver en unos momentos, ya también se va a poder hacer de una forma integral con nuestra herramienta. Si no nos conocen, Imperva, pues como les mencioné, somos uno de los líderes en el mercado en la protección de aplicaciones y parte de nuestra postura es que nosotros tengamos una plataforma de protección que tiene un montón de cosas diferentes para que ustedes protejan sus aplicaciones desde un punto de vista de qué voy a proteger en qué momento. Por ejemplo, ataques volumétricos de una forma, WAF de una otra, de protección de bots, que por cierto ayuda mucho a las API. Los últimos proyectos que hemos visto, la gran mayoría de las amenazas de APIs o un gran volumen de las mismas son bots. Entonces, este engine que está acá abajito, este que tengo aquí señalado, pues ayuda de sobremanera mucho a que pues elimina todo ese factor de riesgo operativo, porque a lo mejor los bots no lo están vulnerando como tal, pero sí están obteniendo información de ustedes. Entonces, quitamos toda esta basura y principalmente lo que reciben son datos válidos de usuarios comunes. Voy a tratar de verlo así. ¿Se ve bien, verdad, Tiber? ¿No lo hago más grande? No, yo lo veo bien. Yo lo Bueno, veo lo voy a bien. hacer así para que sea un poquito más claro porque no sabemos Va, cómo ven los demás. buenísimo. Pero bueno, entonces, ¿nosotros qué hacemos? Damos de alta distintos hosts. Cada uno de estos hosts lo basamos digamos, en una entidad DNS, un sitio, un aplicativo, y a partir de ahí, cada uno de ellos nos puede dar un número específico de APIs. Voy a seleccionar uno para que ustedes vean cómo cambia. Entonces, nosotros aquí yo puedo ver cuántas llamadas de API tiene, cuántas aplicaciones de cliente, cuántos user agents idealmente lo están contactando y los países. Algo importante es que yo sé cómo fluye la API, a lo mejor sé que fluye en este dominio, pero aquí algo bien importante es que me dice los recursos a donde voy. Las llamadas, cómo las estoy haciendo. Hago un options, que es muy común, hago un post, hago un get. Y algo bien importante es que descubriendo también podemos decirles, en este caso no salió en esta, pero ahorita lo abro para todas, en estas APIs, qué riesgos identificamos. Incluso les podemos hacer un reporte que ya tengo abierto de este lado, pero ahorita se los muestro. Entonces, aquí realmente podemos ver las llamadas
cuántas hay, cuánto es el porcentaje de sobre este dominio, por así decirlo, sobre este host, cuántas APIs tengo. Voy a abrir todos para que se vea un poquito más bien esta gráfica. Y a partir de ahí, pues ya tenemos nuestros hosts y puede ser un host que tenga más de una API, por ejemplo, 340 recursos de API. Y aquí a los riesgos, ¿no? Por ejemplo, en esta, pues veo que hay un riesgo de que no hay una API autenticada. ¿Y en qué categoría de OWASP cae? Voy a agarrar al azar la página 3 y aquí pues no se ve ningún elemento raro. Pero si yo le doy doble clic, ya voy a los detalles de lo que sucedió con esa llamada. Entonces, a lo mejor nada más fue una respuesta afirmativa con un código 200. Las estoy agarrando al azar, no las tenía preparadas, pero prácticamente ustedes pueden ver todo el inventario de APIs que tienen. Y, por ejemplo, esta ya estuvo deprecated. Esto quiere decir que esta API ya tiene más de 90 días que no se usa. Imagínense que ustedes protegen un dominio y tienen 30 APIs corriendo sobre ese dominio. Pero de esas 30, a lo mejor 2 las dejan de usar. ¿Qué pasa cuando la vuelven a usar? Ustedes tienen conocimiento de la misma o no. Esta herramienta descubre y les avisa. Esta nueva API o esta API se reactivó después de no haberse usado X cantidad de tiempo y a lo mejor ustedes ya pueden revisar por qué sucedió eso o en su defecto, pues quién lo contacta. Como siempre es muy común que intentan acceso ilegal a recursos que no existen o sí existen, entonces aquí cuando también no se utilice una API, pues también podemos darles esa visión de lo que está sucediendo. Ahora, el descubrimiento se basa mucho en la parte automática. Nosotros tenemos en esta nube dos formas de hacerlo, de forma automática, que es la que le estamos presentando, lo cual honestamente sabemos que es mucho más sencillo para ustedes porque no requiere una intervención de un desarrollador. Y también tenemos una opción que está incluida en todos nuestros planes, en la cual pues se tiene que importar las reglas, o sea, realmente cómo se ocupan estos endpoints y qué solicitudes tienen, cuál es el base path o realmente la ruta donde se encuentra la API. Todo eso se puede importar de un archivo de OAS file y automáticamente nosotros ya no descubrimos, sino ya tenemos una base de cómo analizar todo este tipo de tráfico. Pero una parte bien importante es, ok, descubres, pero ¿qué haces? Estas son las políticas que podemos hacer. Y si te dan cuenta, es una matriz prácticamente de sitios contra lo que se puede hacer en cada una de las APIs. Por ejemplo, si yo tengo este sitio web y tengo 30 APIs, el ejemplo anterior, pero si tengo otro tipo de tráfico, otra API no descubierta u otra API nueva, yo puedo bloquear ese request. A lo mejor, si hay un parámetro nuevo en una API que sufrió probablemente un cambio, lo ignoro o inclusive yo puedo bloquear alguna de esas cosas. Puedo bloquear una IP, por ejemplo, todo una IP que está haciendo lo puedo hacer, o un request a un usuario. Normalmente siempre recomendamos un block request porque es una llamada que probablemente a lo mejor hasta fue errónea y no tiene sentido bloquear toda una sesión, un usuario, una IP, ¿no? Y a partir de ahí nosotros podemos definir nuestra postura de alertamiento, seguridad, e inclusive lo podemos hacer por API. Por ejemplo, yo puedo hacer una llamada de API a cierto recurso, a cierto endpoint, y yo prácticamente aquí no aplica new paths ni nuevos métodos porque ya tengo el get, pero por ejemplo, si me hacen un get con un parámetro nuevo, lo puedo ignorar o en su defecto lo puedo hacer tan robusto que si hay una nueva llamada y a mí no me avisan, no acepto esa llamada. Vamos a seguir un poquito más con la parte de inventario. Eso acá. Algo importante también es que al tener esa información, pues yo también les puedo decir, ok, se hizo un post con cierta información, tal vez yo mandé un ID y ¿qué respondió la API? Y aquí están todos los parámetros que se responden. Esta información, ojo, no la almacenamos, pero sí tenemos la capacidad de decirles en un momento determinado que probablemente por ahí hay un dato que está saliendo, ¿no? Por ejemplo, address y sentence son dos parámetros o dos data labels que nosotros ya tenemos identificados como probables repositorios de apps sensibles. Entonces les decimos, ¿sabes qué? Tienes estos data labels que están fluyendo a través de tu API para que pongas atención de qué está fluyendo por ahí. E inclusive también, dependiendo la cantidad de tráfico, y este ya lo vieron hace unos minutos, el unauthenticated, pues, por ejemplo, este estaba deprecated y volvió a nacer. Esa API, ¿por qué se apagó tantos meses? ¿Por qué se apagó tanto tiempo? Y ahora me la vuelven a solicitar. A lo mejor el mismo desarrollador la usa cada cierto tiempo o es una tarea que toma varios meses hacer. Por ejemplo, una API se me ocurre así al azar, pues a lo mejor una venta nocturna o
o una parte de impuestos, que a lo mejor es cada año, ese tipo de situaciones saldrían con esta alerta, y también los que exponen datos sensibles, pues también me lo va a avisar. Finalmente, pues yo también, al tener una red distribuida de 51 puntos de presencia, que todos, por cierto, hacen lo mismo a nivel de seguridad, por así decirlo, todos van a bloquear DDoS y todos van a analizar API Security y todos van a tener protección de bots, pues podemos decirles de dónde viene el tráfico. También una gran ayuda porque si tienen una API, por ejemplo, el tema que hablaba Tiber, de Open Banking, a lo mejor ustedes esperan que tengan un cliente que nada más los contacte de México, pero a lo mejor es México, Estados Unidos y Colombia. Entonces ya con esto se pueden dar cuenta las llamadas cómo están, inclusive si tienen llamadas de Australia, pues pueden revisar si es un usuario válido o no. Vamos, de aquí se detonan muchas cosas a partir de ese descubrimiento que yo les mencionaba. Déjenme pasar otra parte de acá. También yo puedo decir, oye, ¿sabes qué, Carlos? Yo no quiero que me descubras todas las APIs. A lo mejor yo nada más quiero descubrir 4 y otras yo le puedo subir. Déjenme aquí, le cambio. Le quito este, le pongo este de nuevo. Es que como no tengo mucho acceso, de repente se me va esto. Pero aquí, por ejemplo, puedo decir que esta no la descubras, ¿no? Y no la integres automáticamente. A lo mejor yo lo hago con la postura del OAS file que yo les comenté. Y aquí, pues yo le puedo inclusive agregar una excepción de descubrimiento. A lo mejor, oye, quiero que descubras todas las APIs de clientes, pero no las de proveedores, por así decirlo, ¿no? Entonces yo excluyo las de proveedores. Y aquí puedo tener una postura de análisis un poquito más enfocada a lo que ustedes necesiten y no descubrir todo. Esto también les ayuda porque nuestro modelo de licenciamiento es por llamadas. Entonces, a lo mejor, si ustedes no quieren que todas las llamadas entren a esta plataforma, pueden deshabilitar algunas cosas que no se descubran, porque a lo mejor no tiene mucho sentido en este momento protegerlas o evidenciarlas en la parte de descubrimiento. Y aquí en la parte de clasificación, estos son los data labels que nosotros tenemos identificados. Se pueden dar de alta en el backend algunos otros más, pero por ejemplo, este es muy común, a lo mejor este es de datos bancarios o cualquier otro que nosotros querramos, lo podemos decir, esto es un dato sensible y yo si lo quiero ver, si lo quiero tener visible o no, que realmente se avise que tenemos un dato sensible para los demás. Y finalmente, pues ya la configuración de las páginas con los parámetros de respuesta, cuántos data labels voy a querer analizar y cuánto tiempo va a estar de inactivo. Más o menos estoy tratando de dejar un poquito de minutos. Me parece que tenemos hasta las 7 de la noche, ¿no es así? Es correcto, es correcto. Creo que Bueno, vamos bien ahí con tiempo. Ok, todavía no acabo, pero quería asegurarme de que si hay alguna pregunta, pues se pueda abordar a tiempo. Ahora, de nada serviría que me dieran la oportunidad, bueno, a mí no, a nuestra nube, la oportunidad de descubrir las APIs y les demos la información sin que en base a nuestra experiencia les digamos que está bien o que está mal. Y para eso nosotros tenemos también un tema de verificación de las APIs. Esto es un reporte que se genera en el momento que ustedes quieran para una API en particular. Y aquí descargué este de acá para no tenerlo que descargar prácticamente. Obviamente yo aquí tengo un poquito limitado porque es una página de demostración, pero aquí hicimos un assessment en esta de acá. Entonces es muy importante que ustedes vean qué se puede hacer. Obviamente, aunque es una API, por así decirlo, de demostración, pues nos da mucha información importante. Está muy largo el reporte, pero las primeras hojas son las más importantes. Por ejemplo, oye, ¿cuántos archivos o cuántos archivos tienes tú? Bueno, tengo uno. ¿Cuántas APIs revisé? 74 con 155 parámetros distintos y un tipo de dato. ¿Cuál tipo de dato? Un string. Son puros strings los que tienen. Entonces, estos fueron los métodos que se utilizaron con la API y los códigos de respuesta que utilizaron. Hasta ahí un tema operativo. Pero a partir de acá ya tengo los problemas. Por ejemplo, problemas de transporte, problemas de autenticación. Si vieron, por ahí teníamos un problema de no autenticación en una API, ¿no? Aquí, por ejemplo, la definición de data type. Eso quiere decir que ustedes tienen un string, pero ahí les llegan números, por ejemplo, ¿no? Que a lo mejor esté mal armada la aplicación o la aplicación permite introducir otro tipo de cosas, ¿no? En el dato del nombre se pone Carlos III, ¿no? Y Carlos III, o sea, eso estaría erróneo, ¿no? Y a lo mejor esto es lo que podemos definir como un ejemplo de data type definition. Y aquí, a partir de esto, pues toda la distribución en severidades. Ahorita voy a ir a otra parte para que ustedes vean cómo se ven las alertas en específico en nuestra herramienta. Y aquí, pues son los detalles de cada una de estas situaciones que nosotros descubrimos e inclusive los felicita cuando encontramos que no hay problemas con esa API. Recuerden, aquí es prácticamente nos mandan el tráfico, nosotros analizamos y tenemos la capacidad de hacer esto. Entonces, aquí ya empiezan las violaciones más a detalle, pero mi cursor está aquí
y todavía me falta bajar hasta el final. Entonces es un archivo muy, muy grande con prácticamente, aquí tenía 83,000 checks y 3,797 issues. Esto quiere decir que el porcentaje de las checks que hizo, ¿cuánto falló? El 4,56%. A pesar de que es mucho, pues obviamente, pues sí son muchas APIs, ¿no? Pero a lo mejor pueden lanzar un reporte poco a poco para ir analizando un par de APIs a la vez o un par de dominios con todas las APIs que tienen. Entonces, rápidamente ya vimos que resolvemos la problemática de descubrimiento, no saber cuántas tienen, sino cómo se usan. E incluso también aquí responde un poquito de cuántas tienen en comparación a las que ya contaron. A lo mejor contaron menos o contaron más. Entonces esto les puede ayudar un poquito más. Ahora, algo importante aquí es que nosotros todos los eventos de seguridad no los mostramos. Los podemos mostrar de forma independiente, pero lo que nosotros hacemos es juntar todos estos problemas de APIs con eventos estándar en una línea de tiempo. Esto quiere decir que hacemos una narrativa de los ataques como llegan. Por ejemplo, esta es una violación de Alemania con 674 elementos. Esto quiere decir que revisamos ya 674 y aquí si yo entro digamos, a la explicación de esto, dependiendo mi política, es alertado, a lo mejor es un parámetro nuevo, y aquí me dice, por ejemplo, un URL inválido que yo lo tengo como alertamiento, miren lo que está buscando, ¿no? Prácticamente está haciendo, pues, pruebas para ver si le atina a una carpeta, viene de esta IP, con estos user agents se identifica, nosotros vimos que es un bot, por eso les decía, muchos de los problemas de API son bots. Entonces, desde antes de que llegue el API lo podemos evitar con un bot protection, ¿no? Ahí con el pequeño comercial, pero vamos, es parte de nuestra propia arquitectura y se habilita la funcionalidad. Todo esto, pues también hasta les ahorra eventos. En lugar de mandar miles de eventos, o bueno, en este caso 600, más de 600 eventos a un SIEM, pueden importar toda esta información de forma resumida a un SIEM. Rapidísimo, me quedo con 2 minutos de preguntas, recordándoles también que obviamente esto lo podemos ahondar en una explicación mucho más amplia, abordada a sus casos de uso. Algo importante que es que nosotros cuando presentamos, pues siempre les podemos dar unos casos de uso de ejemplo, pero a lo mejor si nos brindan más información de su arquitectura o que los que están buscando, pues definitivamente nosotros les vamos a decir en cómo les podemos ayudar. Hice una presentación, una demostración muy general de lo que hace nuestra herramienta, pero hay muchas cosas que hace nuestra plataforma de APIs. Esta es la pública, para los APIs públicas, pero la de APIs internas es exactamente igual, que se monta en un Kubernetes y tiene como nodos o agentes que descubren el tráfico. Es un tema de arquitectura un poquito más específico porque se aborda desde una parte perimetral o interna, entonces no pasa por una nube, por así decirlo. Pero esto se puede incorporar con AWS, tenemos clientes con Google Cloud, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta aquí me quedo por si hay algunas dudas y dejarles un minuto para las mismas. Muchas gracias a todos. Buenísimo, amigo. Muchas gracias. Hasta ahí me quedo. Creo que no hay preguntas. Pues también les ofrecemos, pueden revisar esto a más a detalle, les podemos platicar. Es un módulo de nuestra solución, como les había dicho, y es muy robusta en el aspecto de que cada una de las funciones pues le va quitando trabajo una a otra. Entonces, cuando ustedes ya quieren buscar algo de API específico, esto les ayudaría. Oye, yo le di a Banamex la posibilidad de que acceda con su API mi información, pues prácticamente eso me puede ayudar bastante a saber esa entidad cómo está solicitando los datos a mi red. Sí, no, eso, incluso, ¿no? A cualquier tercero, hasta llegara incluso a temas de prevención de fraude, ¿no? Que hoy está muy en boga, todos los temas que tienen que ver con fraude digital, ¿no? Pero igual extiendo la invitación que hacía el buen Carlos. Si quieren que ahondemos un poquito más al respecto, ¿no? Tengamos una sesión detallada y enfocada a su organización, a su operación. Nuevamente cuenten ahí con el apoyo, estaremos encantados, ¿no? De resolver todas sus dudas, ¿no? Y atender casos puntuales para cada organización. Perfecto. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias, Tiber y Carlos. Fue una sesión muy interesante. Con peras y manzanas nos explicaron muy bien todo. Yo tengo nada más una pregunta. ¿Cómo ven este tema de las APIs? Porque entiendo que las entidades regulatorias traen ahí atorado el tema y no han liberado los lineamientos, ¿no?
Sí, correcto. Pues en general, independientemente ya ahorita platicamos un poquito, ¿no? Acerca del contexto regulatorio que hoy está vigente. Como bien lo mencionaste, es un tema que todavía va a seguir evolucionando y se va a ir adaptando a la realidad. No obstante, bajo el contexto que hoy está vigente y también lo que se ve a futuro, ¿no? En términos de tendencia, justo creemos, ¿no? Que a través de este tipo de tecnologías podemos cubrir, cerrar brechas, ¿no? Que haya existentes hoy en nuestra organización y estar preparados eventualmente para cuando nos toque estar en cumplimiento, ¿no? O preparar el cumplimiento sobre estas regulaciones, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que esto puede ser puede ayudar preventivamente y proactivamente a las organizaciones para estar en cumplimiento y sobre todo estar protegidas. Algo que yo Perfecto. les quería comentar, perdón, también es que las APIs han sido, serán y yo creo que van a continuar durante muchos años siendo una parte importante de nuestras vidas en general, porque ya por ejemplo, yo las uso o las usamos a lo mejor algunos para apagar la luz de nuestras casas o abrir el portón. Entonces, el contexto que tienen de importancia en cuanto al ámbito de seguridad es muy amplio y sobre todo porque las APIs comúnmente en servicios que utilizamos nosotros como usuario final siempre van a ser APIs que fluyen por Internet. Entonces, el tener o abrir esas puertas tanto a entidades bancarias o entidades públicas, en este caso las bocinas clásicas, todas estas llamadas de API son externas. Entonces, si nosotros no tenemos cuidado en cómo ocupamos eso, o por lo menos conocer el contexto de cómo operan, simplemente, por ejemplo, mi papá no le puedo explicar qué es una API en este momento, pero las usa, ¿no? Entonces, es muy importante que todos sepamos desde un punto importante cómo las APIs, y voy a decir algo muy, muy claro, cómo rigen ahorita nuestra vida. Hasta el mismo Facebook, el banco, Twitter, el teléfono, WhatsApp, Telegram, todo son APIs. Entonces, 70% de nuestro tráfico, por cierto, en nuestra nube es APIs. Entonces, pues créanme que es muy, muy importante que sepan que esto a lo mejor no lo hemos volteado a ver desde el aspecto de seguridad, pero operativamente ya tiene mucho que ver en nuestro día a día, ¿no? Así es, lo explicaste muy bien. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias a Data Warden y muchas gracias a los asistentes a la sesión del día de hoy. Si desean contactar al equipo de Data Warden, pueden escribirme a luzmaria@fintechmexico.org. La sesión también se grabó por si desean que se las compartamos, también me pueden escribir. Muchas gracias de nuevo. Gracias Data Warden, gracias al equipo y nos vemos en la próxima sesión. Hasta luego. Gracias. Buenas noches. Nos vemos.